Bien, Alfredo. Bueno, ahora sí, vamos a la columna, Ricardo. Antes de eso quiero hacer digamos, una especie de recordatorio. Vos sabés que el 18 de abril, pero de hace 249 años, eh, es la fecha de nacimiento de un economista que se llamó David Ricardo. Un Ujú. economista de la Escuela Clásica Inglesa, muy famoso, que tuvo la particularidad, él había nació en 1772, es decir, 4 años antes que apareciera publicado un libro que se considera como uno de los primeros fundamentos de la economía como disciplina autónoma, que fue el libro de Adam Smith, La riqueza de las Sí. naciones, ¿no? Bueno, pero David Ricardo fue probablemente el más riguroso de los economistas clásicos y tiene la particularidad que fue una gran influencia para los economistas liberales y una gran influencia para el marxismo, porque de hecho la teoría de la explotación de Marx se basa en una teoría sobre el valor, que es la teoría del valor-trabajo de David Ricardo, ¿no? Ujú. Digo, y hay cosas que perduran en la economía. Cuando nosotros hoy a veces escuchamos que alguien dice, y nosotros nos tenemos que especializar en lo que tenemos más ventajas, y eso se llama la teoría de las ventajas comparativas, no es algo que sea nuevo. En realidad la teoría de las ventajas comparativas fue uno de los aportes de David Ricardo cuando escribió por allá, por 1817, la primera edición de sus Principios de Economía Política. Porque en economía, bueno, yo lo he dicho aquí, suelo decirlo en la cátedra, las ideas no mueren, las ideas se duermen hasta que algún otro autor, con modificaciones, nuevamente las pone en vigencia. Vigencia. Pero bueno, hecho este recordatorio de David Ricardo, digamos, vamos a lo nuestro, al comentario de la coyuntura. Había pensado ponerle como título a esta columna que el título fuera Nubarrones que pueden anticipar una tormenta. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hay un conjunto de elementos, digo en lo estrictamente económico, además de lo político, esto que vos señalabas de las confrontaciones que hay a nivel político, las tensiones políticas, pero digo, a nivel de la economía hemos dicho hay un conjunto de problemas que a veces los reflejamos en el fracaso que tiene el gobierno para morigerar la tasa de inflación, ¿no? Recordémoslo, lo dijimos el programa pasado, pero recordémoslo de nuevo. Yo le voy a pedir a nuestro director que pongamos una placa que en realidad está tomada de la página del INDEC y que es la inflación. Ahí está cómo evolucionó la inflación en los últimos 12 meses, digamos, de abril del año pasado al último dato de marzo, ese 4,8 Sí. que alteró los nervios de muchos funcionarios. ¿Y por qué quería ponerlo? Porque simplemente de verlo uno llega a la conclusión de que abril, este mes que está transcurriendo, difícilmente uno pueda pensar que va a tener una tasa de inflación parecida a la de abril del año pasado, que fue 1,5. Claro. Y seguramente debemos esperar una tasa que con seguridad va a estar por encima a lo mejor del 3%. Eso hace, lo dijimos en el programa pasado, que la idea de una inflación del 29%, que es la que figura en el presupuesto, sea ya una meta virtualmente inalcanzable. Bueno, hay muchos datos que son preocupantes. Hay algunos que muestran que probablemente tengamos una mejora. Nosotros hemos dicho, en términos de nivel de actividad, pensamos que 2021 es muy probable que sea mejor a 2020. Si uno piensa en la variación anual del estimador mensual de la actividad económica, algo parecido al Producto Bruto Interno, si uno se fija en enero del 2021, fue todavía inferior a enero del 2020. 2020. Pero lo más probable es que a medida que avancemos en el año, veamos los datos de marzo, de abril, que es cuando la economía se derrumbó, entonces aparezca un poco mejor el panorama. Pero es porque vamos a estar comparando con datos de muy, muy malos del año 2020. Ayer el INDEC publicó un dato que es interesante de mirar, que es la capacidad utilizada del sector industrial. Es este cuadro que amablemente ha puesto el director allí. Vemos que es 58,3. 58,3 es la capacidad utilizada y eso en realidad es un poquito más de lo que hubo en enero. Había Claro. 57,2. De todos modos, digamos, lo más probable
es que esta capacidad empiece a ser claramente superior a la del año pasado. Ahí vemos que tenemos la de febrero del año pasado, no está en el gráfico, pero fue 59%, pero a medida que avancemos en el año, ahí tenemos los datos en el que hubo tanta capacidad que no se utilizó, que es abril, mayo, junio y julio, que recién se empezó a recuperar el nivel de actividad. Si uno mira cuáles son los sectores, y esto es muy importante porque la recuperación es realmente muy heterogénea. En la placa siguiente vamos a ver cómo son ese 58,3 del nivel general, cómo es por sectores. Entonces tenemos 5 sectores que están por encima de ese nivel de utilización de la capacidad y restantes que están por debajo. Y acá estamos hablando del sector industrial. ¿Qué es lo que debemos esperar en los próximos meses? Bueno, probablemente mejore un poco más la capacidad utilizada, probablemente el estimador mensual de la actividad económica muestre a partir de marzo que estamos mejor que en 2020, pero de todos modos seguiremos con las dificultades que tenemos, ¿no? Hay sectores que están virtualmente devastados, pensemos en hotelería, pensemos en gastronomía, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué digo que puede haber nubarrones que pueden anticipar una tormenta? Porque te diría, hasta que salió el índice del mes pasado, el gobierno estaba muy confiado que iba a ir morigerando la tasa de inflación y que iba a contar con los malos datos del 2020 para mostrar buenos datos de 2021. Y el mercado cambiario está tranquilo, pero hay veces que hay ciertas calmas que preceden a las tormentas. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, la inflación sigue siendo un monstruo indomable para el gobierno. Los alimentos han crecido más incluso que el promedio del índice de precios al consumidor. Eso afecta a la canasta básica. Tenemos un nivel de pobreza creciente. Y además, la pandemia nos presenta esta realidad que complica. Por un lado, el nivel de actividad, porque hay actividades que se cierran, digamos, por prescripción de la política sanitaria. Por otro lado, el déficit fiscal aumenta porque el Estado tiene que concurrir en ayuda de los sectores que tienen dificultades. Y entonces cuando uno mira lo que ocurre con el déficit fiscal, se da cuenta que tampoco lo que dice el presupuesto se va a cumplir. Es decir, el presupuesto tenía pensado una parte de financiamiento con deuda y una parte con emisión monetaria. Claro. Está claro que va a tener que emitir más, a lo cual se le va a sumar que en las últimas semanas se ha visto que cuando el gobierno va a renovar deuda, eso se llama rollover, se encuentra con que no puede colocar toda la deuda a la cual aspira. Así es. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener que emitir más. Y eso entonces genera, creo yo, un ambiente en el cual deberíamos esperar que me parece que en un par de meses, si la situación sigue así, vamos a estar enfrentando un problema realmente importante. Termino con 2 cosas, Ricardo. La primera es algo que vos mencionaste. En la medida en que la conflictividad se alienta desde lo político, eso genera más incertidumbre todavía. El otro tema es que, aunque tenemos buenos precios internacionales, con eso no alcanza. No. De hecho, eso puede ayudarle al gobierno, pero no alcanza. Si a mí me dijeran, ¿qué me preocupa más? Si la evolución de la economía o la evolución de la política, contestaría, no se puede analizar una cosa separada de la otra. Así es. Es imposible. Y eso nos va a enfrentar, creo yo, probablemente antes de las elecciones, aunque el gobierno aspiraría a hacerlo después, a algunas dificultades. El ministro Guzmán, que como vos decías, viajó a Rusia, que siempre aparece como muy moderado, que el Fondo Monetario parece que va a ser comprensivo con Argentina, que estuvo hablando con la gente del Club de París y que está en Rusia, tal como dijiste, no sé si por la vacuna o por otra cosa. En realidad me parece que va a tener los próximos meses muchísimas, pero muchísimas complicaciones. Termino con esto, y viniéndonos más a nuestra realidad en Córdoba. Se ha conocido los datos de las cuentas públicas de Córdoba, que aparecen como relativamente buenos, y se ha conocido además una definición del ministro Schiaretti, del gobernador Schiaretti, que va a haber que seguir de cerca.
Y es esta discusión sobre los biocombustibles. Sí. El proyecto de biocombustible que había sido aprobado por unanimidad en el Senado, por alguna razón que algunos le adjudican al lobby petrolero, está frenado. Y si efectivamente Argentina deja de tener esta obligación de cortar los hidrocarburos con biocombustible, seguramente Córdoba va a sentir el impacto porque Córdoba tiene en ese sector un desarrollo importante. Digo, me parece bien que nuestros diputados, la mayoría de ellos creo, por Córdoba, y que el gobernador hayan dicho que es necesario que se prorrogue al menos esa legislación. Por ahora no lo sabemos, el mayo se acerca y seguramente se va a tensionar de nuevo la relación con la nación si eso finalmente no se resuelve. Bueno, Volviendo a lo que decía Ricardo, sí. Esta calma que algunos perciben puede ser peligrosa. Sí. Yo diría que en 60 días vamos a ver, si la situación no se ha modificado de manera favorable, vamos a volver a ver que las nubes estas que preocupan empiezan a formar una tormenta. Tengo que coincidir con vos, necesariamente tengo que coincidir con vos. ¿Por qué? Porque realmente no se ve en el horizonte, no se ve en el horizonte, todavía que el sol pueda traspasar esas nubes. Y las nubes se ponen cada vez más negras. Y cuando las nubes presagian lo que vos decís, la tormenta. Hasta la semana que viene, Alfredito. Hasta la semana que viene, Ricardo.